Ok, comenzamos, chicos. Entonces, ya vimos que con distintos métodos puedo seleccionar desde JavaScript mis elementos de HTML gracias a esa equivalencia y correspondencia que cada uno de ellos tiene por medio del DOM. Y recordando que JavaScript, el punto de entrada a ese DOM es el root document, ¿cierto? Y de ahí, con sintaxis de punto, yo voy llamando a distintos elementos, como por ejemplo para seleccionar por el nombre de la clase, get element by class name. Recordemos que en ese caso, como la palabra class ya está aquí, se sobreentiende y por eso no hay que ponerle punto siendo una clase. Lo mismo aquí en ID, como la palabra ID ya está aquí de manera implícita, por tanto no hay que colocarle el numeral y el tag name tal cual el tag name, pero para el uso del query selector, que es el que actualmente vamos a estar utilizando, en ese caso sí es imprescindible agregar el punto en caso de que seleccionemos una clase y el numeral en caso de que seleccionemos un ID. Y el query selector también lo puedo utilizar con las etiquetas, como es el caso de footer. Luego vimos que también está el query selector all, recordando que query selector me regresa solamente la primera que cumpla la coincidencia, no sea una clase o sea lo que sea. En cambio, query selector all sí me devuelve a todas los elementos HTML que en un momento dado, por ejemplo, compartan la clase, como es el ejemplo service contain. Sí, yo puedo aquí hacer especificidad, normal. Ah, no, el all me devuelve a todos. Todos, sí o sí. Ya luego tú seleccionas el que necesites, sí. También el query selector, recordemos que funciona con las etiquetas HTML normal. Luego dijimos, bueno, ya seleccionamos. Ah, bueno, y aquí recordemos que utilizamos el test content para inyectar una cadena a una variable que tiene almacenada alguna etiqueta o algún elemento del DOM seleccionado, y con ir en HTML revisamos que podemos inyectar código HTML normal, bueno, código no, etiquetas HTML común y corriente como si fuera directamente la página web. Luego dijimos, bueno, ya seleccionamos, pero ¿con qué propósito? Hay que manipular el HTML por medio del DOM. De eso se trata, que JavaScript esté sincronizado con el DOM. Entonces ya dijimos, ah, bueno, vamos a empezar a recorrer nuestro árbol DOM y dijimos que eso se llama traversing, navegar por cada uno de los elementos HTML. Cuando navego de padre a hijo, utilizo el método children, ¿cierto? Me paro en el padre y por medio del children y un índice que le especifico, yo navego a los hijos en cuestión. Pero cuando es traversing de hijo a padre, o sea, al revés, utilizo a parent element por cada uno de los niveles que necesite navegar hacia el nivel superior. Y ahí quedamos, chicos. Sí, con style. Tú seleccionas el encabezado, punto style, punto, y le dices la propiedad de hoja de estilos, solo que, por ejemplo, si se llama, por ejemplo, text transform, le quitas el guión medio y la T de transform como camel case y ya. Todas las hojas de estilo
con el método style podemos darle estilos. Lo que pasa es que desde JavaScript, pues como que no es el trabajo de él dar estilos, eso lo hace la hoja de estilos. Pero es cierto que en momentos dados se puede hacer. Ahorita lo hacemos, ahorita hacemos un caso. Dime. Ok, entonces seguimos acá. Estamos con Traverse. Y decíamos acá que hay dos elementos, Next Element Sibling y Previous Element Sibling. What is the meaning of Sibling, campers? Look for. Sibling. Exactly. Pero lo importante es entender que son como los hermanos y simplemente yo navego al next, al siguiente o al anterior, al previous, ¿cierto? Con cada uno de ellos. Entonces hagamos, por ejemplo, una variable let nosotros y digámosle que document.querySelector común y corriente y vamos a seleccionar, por ejemplo, busquémonos a nosotros. Exacto, no tiene una clase nosotros. Entonces, por ejemplo, digámosle acá, agreguemos una clase que se llame nosotros, por decir algo. O about us. No, las estamos llamando en español las clases. Las variables, perdón. Entonces, cojamos esta. Le decimos paréntesis de apertura, paréntesis de cierre, comillas simples de apertura y de cierre, y como lo que voy a seleccionar es una clase, ¿qué le digo? ¿Qué le antepongo? Un punto, y ahí sí, el nombre de la clase. Entonces, en este momento, chicos, yo me acabo de seleccionar a este elemento, ¿sí o no? Y yo necesito al next, el next es el service. Entonces le vamos a decir, nosotros, punto, next, element sibling, y le decimos, por ejemplo, mezclemos con la propiedad testContent y le vamos a decir, como es next, por ejemplo, llamémosla después de nosotros. Quiere decir que la opción de menú que se llamaba servicios ahora se debería llamar después de nosotros. Vamos a revisar y ahí está, después de nosotros. Seleccionamos a nosotros, a la clase nosotros asociada a este elemento del menú y como le dijimos, next element sibling, o sea, next es el próximo, el siguiente, a ese le aplicamos el testContent y por eso ahora este menú se llama después de nosotros. Dime. Sí. La clase, es que next en español significa siguiente o próximo. Entonces tengo que seleccionar el anterior para que al decirle next me agarre el siguiente hermano, el siguiente hijo. ¿Claro eso, chicos? Clarísimo, fácil, ¿no? Entonces simplemente sombreé este y le dije, estando aquí, seleccióneme el next, o sea, él. Pero ahora estando aquí, seleccione a home. ¿Qué le dirían ustedes? Hagámoslo. Entonces le decimos, nosotros, punto previous element sibling. Previous es anterior. E igualmente le asociemos un testContent. E igualmente digámosle, por ejemplo, antes de nosotros. Y por tal razón, ahora entre
nosotros, que era el segundo menú. Ahora, el anterior, el previous, quedó antes de nosotros. Y el next, el próximo, quedó después de nosotros. Quiere decir que nuestros next element sibling y previous element sibling están funcionando a la perfección. Debe servirte. Eso es que tienes algún error seguro que no te está dejando. Listo, seguimos. Entonces, ahora, para seleccionar, para usar anexo a previous, me tengo que ubicar en uno de los hijos, digámoslo así, o en uno de los hermanos. Pero para usar a first element child o last element child, tengo que seleccionar al parent primero. Entonces, hagámoslo. Si revisamos acá, mire que en el menú también hay una clase container que no hemos utilizado. Utilicémosla. Entonces vamos a hacer, es correcto, vamos a seleccionar al padre. Cons container va a ser igual a document.normal, nuestro query selector, paréntesis de apertura y de cierre, comillas simples de apertura y de cierre, y como es una clase, ¿qué le antepongo? Punto, y luego el nombre de la clase en cuestión. Posteriormente, hago mención de la constante de la variable que acabo de crear y con sintaxis de punto invoco al método firstElementChild. En ese momento le asocio un test content nuevamente que, por ejemplo, diga first element, ese me gusta, first element. Y entonces, si yo vengo acá, no veo a first element. Ah, ¿ve? Todo estaba fríamente calculado. Ahora sí. First element. Es que first significa primero. O sea, seleccionamos al padre. Mira acá, miremos el HTML. El padre es container, ¿cierto? ¿Quién es el primer hijo, el de la posición 0? Entonces, él es el first. ¿Y quién es el last? El último, o sea, portfolio. Ah, ahí sí lo hacemos con Next Element Sibling o ellos. ¿Sí? Me paro en el primero y le digo next, o me paro en el tercero y le digo preview. ¿Sí? Eso hay muchísimas maneras. Dime. No, es el primero, Next Element Sibling, de donde me paré. No lo he probado. Pruébalo, pruébalo. Probémoslo. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir eso, chicos? Que ahora ustedes me van... Ah, no, ya lo hicimos. Ah, no. Ahora las... ¿Ya? Ah, no, estos están corriendo. Container, dime. Listo, mire, Camilo le va a dar asesoría. Ya, allá. Container, last element child, test content va a ser igual a last element. Muy bien. Uy, perdón, last. Entonces, first y last. ¿Sí? Muy bien. Ahora bien, no hemos eliminado.
y uno necesita a veces remove, eliminar. Cuando utilizamos a remove, nuevamente tenemos que pararnos, por eso dice, elimina desde sí mismo, o sea, seleccionamos eso que queremos borrar y le decimos punto remove y se elimina ese objeto actual. Entonces, por ejemplo, eliminemos a nosotros, ya está acá. Entonces, digámosle, nosotros punto remove. Entonces, fíjense que este about us va a desaparecer. Paréntesis de apertura y paréntesis de cierre. Y se desapareció about us, nosotros. ¿Cómo la ven? Todo lo que pueden hacer con JavaScript, ¿no? Ya se están imaginando. ¿Sí? Chicos, si quiero borrar varios siguientes, les digo sucesivamente Next Element Silent. Aquí nuestro compañero Juan José nos hizo la averiguación. Aplauso para el hombre. Gracias por tu aporte y contribución. Ah, sí. Listo. Y ahora, chicos, para borrar, pero un hijo, entonces hay que pararse en un padre. ¿Quién es el padre? Container, ¿no? Entonces vamos a borrar a un hijo de container. Ojo porque esta sí tiene más sintaxis. Le decimos container y le decimos es remove child, este que está acá. Remove child, es decir, elimíneme al hijo, al child. Por tanto, debo estar en el parent, en el padre. Es un método paréntesis de apertura y de cierre. Y ojo acá. Cuando utilizamos remove child, hay que pasarle como argumento pues a ese elemento hijo que yo quiero eliminar. Y hacemos un traversing, un mini traversing. Entonces, nuevamente, llamemos a container, que es el menú como tal, y hagamos un traversing children y le pasamos el hijo que queremos borrar. Entonces, digamos que queremos borrar al primero. Ya solo me aparecen dos menús y acabamos de borrar el primer elemento child, el primer hijo. Dime. Listo. Excelente. Por el remove, claro. Listo, entonces ahora sí vamos a entrar al tema que nos atañe hoy, que se llama DOM Scripting. Repeat after me, DOM Scripting. ¿Se dice scripting o scripting? Ah, sí, bien, gracias. DOM Scripting, ok, DOM Scripting. Y es el proceso con el cual hasta ahora hemos seleccionado, hemos modificado, pero no hemos creado. Bueno, con init.html creamos, pero como que sí, uno crea una página web ahí si quiere. Pero el DOM Scripting lo que habla es de crear elementos desde cero y asignárselos a un padre, a un contenedor padre. Ojo acá, Angular, React, cualquier framework de ellos, esto que vamos a hacer ahorita es lo que hace. Claro, ellos lo hacen automáticamente y o no tan automáticamente, pero ayuda mucho. Pero ¿de qué le sirve al developer
apalancarse en un framework de esto si no conoce en su parte pura cómo ocurren las cosas. Le hacen una entrevista, venga, ¿y cómo ocurrió esto? ¿Cómo React hizo este proceso? No saben que se tuvo que crear un elemento con create element, no saben que se tuvo que asignar a un padre con append child, como lo vamos a ver ahora. Pues eso es lo que vamos a ver a continuación. Generar HTML con JavaScript, eso se le conoce como DOM scripting. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a crear un elemento y vamos finalmente a inyectarlo en nuestro HTML, pero ese elemento lo vamos a crear paso a paso desde ceros. Entonces lo primero, chicos, es crear el elemento como tal. Vamos a, venga, si quieren borren no digo, comentemos estos borrados, estos remove, para que nos quede el menú tal cual como estaba. Bueno, ahí tiene sus otras, dejémoslo así, el hecho es que tengamos elementos. Entonces vamos a crear el elemento, chicos. Cons, vamos a crear un enlace privado, por ejemplo. Enlace privado. Y le vamos a decir nuevamente nuestro root, que es document, pero ojo acá, aquí sí la cosa cambia. Vamos a hacer un create element, este que está acá, create element. Creamos el elemento y le decimos paréntesis de apertura y de cierre, comillas simples de apertura y de cierre o comillas dobles, no pasa nada. Y el elemento que vamos a crear, como vamos a crear un enlace, un anchor para el menú, un link, ¿qué le decimos? ¿Quién dijo A? Ah, Ricardo. Muy bien, Ricardo. Pues A, ¿no? Entonces, ahí ya creamos nuestro anchor, nuestra ancla, nuestro enlace, nuestro link. Una vez creado, tenemos que asociarle un texto, ¿cierto? Entonces le decimos enlace privado. ¿Y cómo lo hacemos? Eso ya lo saben ustedes. Punto test content va a ser igual a private link. ¿Por qué qué? ¿Por qué la A? Campers, ¿por qué la A? O sea, entonces acá, Camilo, hay estas cuatro. Lo que vamos a hacer es crear un enlace acá, solo que lo estamos haciendo ya con el lenguaje de programación en tiempo de ejecución. Es el poder de JavaScript. Muy bien. Ahora hay que asociarle, imaginémonos un enlace sin el atributo href. No se puede, ¿no? Entonces hay que ahora decirle enlace privado punto href. Y le decimos, por ejemplo, private.html, qué sé yo, cualquier cosa, eso no importa. Listo, ya le creamos el texto, ya le asociamos el enlace, ahora hay que asociarle un target. Lo mismo, le decimos enlace privado punto target. ¿Y quién me recuerda qué era el target? Sí, tiene varios valores, pero vamos a utilizar el que permite que se abra la página en una nueva pestaña, no en la actual, no en la misma. Y entonces le decimos guión de piso, ¿quién? Blank. Muy bien. Ahora hay que seleccionar al padre.
El padre ya lo tenemos acá, pero hagámonos un padre, o sea, no mezclemos procesos, hagámonos acá algo que nos seleccione a container o a main menu a container. Entonces llamémosla, por ejemplo, cons, como va a ser un menú, digámosle menú, y normalito, ¿había otro menú o no había otro menú? ¿Sí? Sí. Sí. Listo, entonces digámosle document normalito, document query selector, paréntesis de apertura de cierre, comillas de cierre, es una clase y digámosle la clase container. Si era container, sí. Digámosle la clase container. Listo, ya menú tiene seleccionado al padre. ¿Y ahora qué sigue? Hay que asociarle al hijo. Al final, ¿se acuerdan que en Python cuando mirábamos listas, cómo agregábamos un elemento al final de la lista? Con append, ¿no? Ah, bueno, se parece. Aquí se llama es append child. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Menú, punto, append child. ¿Y a quién le pasamos como argumento a append child, chicos? A enlace privado, que es el enlace que hemos creado. Y revisemos qué pasó. Private link. Pero ojo, chicos, distingamos bien las cosas. O sea, yo pensé que se iban a botar al piso de la alegría y del gozo porque creamos un elemento no con HTML, sino a mano, desde ceros, o sea, desde ceritos el enlace. Y lo agregamos a un padre que era el nav. ¿Sí? Y miren, está funcionando. Nos llevó a la página private HTML que no existe y lo hizo en una pestaña nueva. O sea, está funcionando a la perfección. Muy bien. Ah, ok, ok. Entonces, finalizamos, campers, con la otra manera de inyectar en HTML, en donde ya no es al final como lo hace append child, sino que es antes de un elemento en cuestión que yo quiera. Por eso se llama insert before. Insértelo antes de. ¿Cómo lo hacemos? Entonces llamemos nuevamente a menú, digámosle insert before. Ah, cierto. Ahí. Hagamos los compañeros. Entonces, insert before le decimos, aquí hay que pasarle unos parámetros, hay que pasarle dos argumentos. El primero, el elemento como tal que voy a insertar y luego el nodo de referencia. Entonces, digámosle primero el elemento. ¿Quién sería el elemento que vamos a inyectar? Enlace privado, muy bien. Y separado de coma, el segundo es el de referencia. Entonces hay que utilizar nuevamente a menú, hacer un mini traversing como lo hicimos. Dime. Entonces, y aquí en Children, ahora sí, digámosle el nodo de referencia. Entonces acá le decimos, por ejemplo, en la posición 0. Y entonces si verificamos, mire que ahora me quedó
private link en la posición 0. Entonces yo lo puedo hacer con append child o con insert before. Ahora sí, lo que sigue, chicos. No, ya no más, ya no más. Entonces, chicos, entonces ya hicimos el menú. Ahora miren lo que vamos a hacer. Adivinen qué vamos a hacer. Vamos a crear una de estas. Nosotros. Y la vamos a inyectar. Una de estas tarjeticas la vamos a crear. No, con JavaScript y no con inner HTML. ¿Cómo? Ahí Joel te va a ayudar ahorita en un momentito. Ah, ok, sí. Gracias, Valentina, sí. Listo, entonces ya no hay más comentarios. Hagámoslo nosotros por ahora. Digámosle 3. Digámosle, no, eso sigue siendo DOM scripting. Pero vamos a hacer una creation of tarjeticas, of cards. Por ejemplo. Entonces, ojo acá. Vamos a crear, si nos damos cuenta, si revisamos acá nuestro HTML, chicos, vamos a darnos cuenta que tenemos 3 servicios, ¿cierto? Y cada servicio es un section. Este servicio está dentro de un section, el de remodelación, el remodelation. Está este servicio de structure design. Y finalmente está el servicio de consultorías. Lo que vamos a hacer es como si quisiéramos crear uno de estos, pero no en el HTML, sino desde JavaScript y no con inner HTML inyectándolo y así rápidamente, sino creando cada cosita. Si nos damos cuenta, hay un H3, que es un subtítulo, hay una imagen y hay un párrafo. A ellos tenemos que crearlos. Lo vamos a hacer. Y luego se lo asignamos como hijos de este padre. Entonces, ahí va. Arranquemos. Vamos a hacer un cuarto servicio de nuestra constructora. Nuestra constructora ya remodela, ya diseña estructuralmente, ya hace consultorías, pero no está construyendo casas, ¿no? Building houses. Entonces, hagámosle el building houses. Entonces, le decimos cons. Entonces, lo primero que vamos a crear, chicos, es este subtítulo. Un subtítulo H3. Entonces, digámosle cons, por ejemplo, título. Y como el servicio es construir casas, building, pues digámosle building. Entonces, título building va a ser igual a document. Punto ¿qué? Campers. Excelente. Create element. Y le digo mis paréntesis de apertura y de cierre, mis comillas simples de apertura y de cierre. Y como voy a create element, un encabezado, entonces, ¿qué le digo ahí? H3. No se diga más. Y me estaban preguntando, ¿y cómo se hace? Véalo, lo están haciendo solito, chicos. A pura lógica. Muy bien. Ahorita vamos a ir haciéndolo de hijo a padre, haciéndolo bien chévere. Yo puedo en el orden que yo quiera, sí, pero hagámoslo así bien chéverongo. Ahora yo uso a título building y le tengo que asociar. Fíjense que el servicio, por ejemplo, acá dice consultorías. ¿Cómo le asocio a ese H3? Excelente, le digo text content. Y entonces le digo building houses, ¿sí o no?
Building houses. Ese es mi servicio, construyendo casas, construir casas. Ahora, vamos, ese fue mi H3, pero ¿qué vemos acá que hay también? Una imagen. Entonces lo mismo, le decimos, definimos una constante y le decimos, por ejemplo, IMG building con camel case y nuevamente nuestro document root, nuestro document raíz. ¿Y qué le decimos? Create element, paréntesis de apertura y de cierre y comillas simples de apertura y de cierre. Y como voy a crear una imagen, ¿qué le digo ahí? IMG. Véanlos, solitos. Los supercampers, Artemis. Ahora hay que especificarle la ruta relativa de origen en donde está mi imagen, ¿cierto? Vamos a utilizar esta misma houses, mire, se llama houses 1. Entonces, ¿cómo lo hacemos, chicos? IMG building.source.crc, muy bien. ¿Y luego qué le digo? /img y house 1. House 1.jpg. Listo. Ya creamos nuestro segundo elemento, que era la imagen. Pero ¿qué vemos que hay acá? Ah, bueno, ustedes solitos ya lo van a hacer. No me miren acá. Porque ni hemos enviado a la consola, ni hemos inyectado en HTML. Solo los estamos creando, pero no los hemos agrupado dentro de un padre. Sí, pero bien, tu pregunta está bien. O sea, hasta ahora estamos creando los elementos, mas no los hemos sincronizado, por decirlo así. Entonces, digámosle ahora un párrafo. Párrafo building. No debe salirte error porque no hemos mandado. Le decimos document.create element. ¿Y quién le decimos? Exacto, muy bien. ¿Y qué etiqueta? Una P. Y ahora a ese párrafo hay que ponerle, asociarle un texto. ¿Y entonces qué le decimos? .text content igual a quién? Al Loren. Colocamos el mismo Loren que tienen todos para que don't worry, no problem. Y entonces ahí quedó, ahí están ya nuestros elementos. Perfecto. Entonces Oscar dijo, pero trainer, pero ¿cómo así? ¿Pero a qué horas se los asignamos como hijos al padre? Entonces le decimos... Entonces vamos a crear... Entonces, miremos acá primero. No corramos. Exacto, mire chicos. Hay que... Esos tres elementos en este momento están como quien dice huérfanos, ¿no? No tienen padre. Hay que crearles un padre. No tiene que ser un section, podría ser un div. Pero hagámosle un section porque es como lo que estamos usando. Entonces vamos a crearle un section. Vamos a crearle un section primero que todo. Entonces digámosle un sección en español. Estamos trabajando acá. Es igual a document.createElement. ¿Y qué le decimos acá? Acá sí, guíenme. ¿Qué le decimos acá? Excelente. La etiqueta HTML como tal, el tag HTML
como tal. Ya le decimos section, pero ahora, si ustedes revisan, cada section tiene asociada una clase. Y la manera en que estos tres elementos van a heredar las reglas de estilo de la hoja de estilos es asociándole esta clase a ese padre section que acabamos de crear. Si no, ¿cómo reciben esa apariencia de hoja de estilos? Entonces, por tanto, le decimos section, que es la variable que creamos, punto classlist. Con este método classlist y luego punto add, le estamos diciendo, hey, a este elemento HTML añádele o asígnale o asóciale esta clase. Paréntesis de apertura y de cierre, comillas simples de apertura y de cierre, y vámonos con la clase que hay que asociarle, que se llama service contain. Y venimos acá, ¿van? Y ahí está mi service contain. Entonces ya creamos, no porque como acá dice class, ya está ahí de manera implícita que es una clase. Pero muy bien Jairo. Sí, inclusive con backtis, pero yo ahí sí me gusta usar las simples, que es como la... Listo, chicos, entonces ya creamos nuestros tres elementos, ¿cierto? Y ya creamos al padre, pero ya los unimos. Siguen cada uno por su lado, ¿sí o no? Entonces, eso hay que acabarlo ya, hay que unirlos. Entonces, le vamos a decir section, punto quién, punto appendchild. ¿Y qué argumento le pasamos en primera instancia? El título. Toca uno por uno y en orden. Entonces, en este momento, mi padre section, que tiene la clase asociada service contain, ya tiene un hijito, por lo menos, y es el título. Pero hay que hacerlo con los demás. Section, punto, appendchild. No me copien ni me peguen nada, chicos. Todo así. Sí, bueno, no lo he probado. Pruébenlo ustedes. Hagámoslo así, chicos. Luego lo hacemos con shortcuts. Hagámoslo así primerito. Luego le decimos, ¿cómo llamamos? Image building. Y finalmente section.appendchild. ¿Y a quién le decimos? Párrafo. Y entonces, chicos, ya por lo menos tenemos a nuestro padre con sus tres hijos en familia. Bueno, hagámosle un console log a ver cómo va la cosa. Si ahora sí hagámosle un console log y llevemos a la consola a ver qué tal anda mi section. O sea, mi div, mi padre ya debe aparecer con sus tres hijitos. Entonces, inspeccionemos y véalo, ahí está. Y mírelo, mire eso tan bonito. Uy, pero yo pensé que iban a gritar ya, mejor dicho. Entonces tenemos tres hijos, el encabezado, la imagen y el párrafo. Y ojo, ¿qué ven en el section? ¿Qué clase tiene? Excelente. Muy bien. Y entonces, ¿por qué no se ve todavía? Todavía en sí siguen como aisladas, dispersas, porque no se los hemos asignado como un hijo
a nuestro HTML, a un padre HTML que tengamos. Entonces vamos a buscar a un padre. ¿Quién es el padre de él? De estos tres servicios. Main es el abuelo. Artículo. Pero como son servicios y hay una clase services, entonces usemos mejor a esta. Services, a la clase. Puede ser cualquiera, no pasa nada. Cons, y ahora sí digámosle padre, o bueno, digámosle contenedor. No, es un servicio, servicio. New, servicio nuevo. ¿Y a quién va a ser igual? Document. Punto. Query selector. Paréntesis. Comillas. Servicio es una clase, ¿cierto? ¿Qué le antepongo? Punto. Services. Y ahora viene el momento esperado. Contenedor, servicio nuevo. Y ahora, ¿cómo? ¿Qué sigue ahí? Punto Applechild. Vamos a agregarle como hijo ¿a quién, chicos? A sección, ¿no? Porque sección es el padre de los tres servicios. Pero ahora ese hijo que era padre viene a ser ahora hijo del padre mayor, que es los servicios. Entonces digámosle acá, sección. ¿Y qué estamos viendo ahí, chicos? Véanlo, ahí está. Mejor dicho. Dime. Joel, colabórame ahí. Listo, entonces, ¿qué van a hacer? Vamos aquí a la hoja de estilos. Mire esta. Les voy a comentar acá. Díganle un display grid. Y díganle un grid, como lo estábamos haciendo antes, un grid template columns con un repeat. Y le decimos que van a ser 3 columnas de una fracción. Ese lo hacemos en el media query, ¿no? Porque es el que esto se cumple cuando la resolución sea 768 hacia arriba, ¿no? Entonces, si venimos acá, mire que ahora sí me quedaron de a 3 columnas y el cuarto, el que creamos, me quedó en una segunda fila. ¿Cuál es la tarea? Que me hagan otros 2 servicios acá. Sin copiar y pegar. Gracias, Raúl. A mano, a mano. Esa es la primera tarea. 2 servicios más de nuestra constructora. Simplemente en el media query de services, lo que hice fue cambiar el display place por un grid y le dije que el grid template columns, utilicé la función repeat y le dije, hey, yo quiero que mi grilla tenga solamente 3 columnas y cada una de una fracción de un FR, que es la unidad de medida del grid. Y por eso quedó así, ¿sí? Entonces ustedes van a hacer 2 servicios más de la constructora, el que quieran, a mano, desde ceros. Crean el título del servicio, la imagen del servicio y luego se la asocian a un padre y luego al padre servicios para que se vea. Hacen 2 servicios más. ¿Sí? Sí, acá. La colocan acá, la quinta y el sexto servicio acá.
Solamente eso. Y ya le doy las siguientes tareas. Por ahora detenemos nuestra grabación. Excelente, campers. ¿Les está gustando JavaScript? Excelente, ¿sí o no?